Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, gracias por tu palabra. Haz que podamos entenderla, Señor. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dice la Escritura que el que quiera seguir a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que cuando decidimos venir a Jesús, automáticamente se nos prende la luz del Evangelio y dice que no andaremos más en tinieblas? Y no solo eso, sino que también dice que tendremos la luz de la vida. ¿Qué significa eso? La luz, dice la Escritura que por muy pequeñita que sea la luz, donde hay obscuridad, si tú prendes un fósforo, donde hay toda obscuridad entera, pero traes fósforos ahí y lo prendes, esa pequeña luz dice que echa fuera las tinieblas. ¿Cuántos saben que Dios al principio separó la luz de las tinieblas? ¿Verdad? ¿Eso significa que la luz y las tinieblas estaban juntas? Al parecer sí. Pero Dios dice que los separó. Y no nada más los separó, sino que en nuestro mundo conocemos como el día y la noche. ¿Verdad que sí? Cuando está el sol en pleno mediodía, nadie se tropieza, ¿verdad que no? Cuando está el sol alumbrando como ahorita, si usted se va allá afuera y empieza a caminar, es muy difícil que se caiga. ¿Sabe por qué? Porque está el sol alumbrando. Si una persona se cae allá afuera en pleno sol, en pleno día, ¿sabe por qué? Porque está distraído en el celular, ¿verdad? O porque no puede ver bien con los ojos, tiene un problema en los ojos. Porque hay personas que no pueden ver con los ojos bien y necesitan lentes. ¿Verdad que sí? Solo de esa manera una persona se puede caer en pleno día. O probablemente la persona esté ciega completamente. Pero si tú estás bien con tus ojos y vas allá afuera y caminas, es difícil que te caigas. ¿Por qué? Porque la luz llegó a las 6, 7 de la mañana y podemos caminar, trabajar. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué significa eso? Que en los 12 horas de día podemos trabajar, podemos hacer nuestros quehaceres. Porque dice Jesús, pero la noche viene en el cual nadie puede trabajar. Cuando está el sol, la oscuridad, las tinieblas se fueron porque llegó el sol. Pero a las 6 de la tarde se oculta el sol. Y al irse el sol llegan las tinieblas. Ahora, ¿tú puedes trabajar en la noche? Seguro que sí, siempre y cuando tengas lámparas, luces, para que esas luces disipen la oscuridad y puedas trabajar. Pero si tú te vas en pleno desierto a decir, voy a empezar mi casa en el desierto, donde no hay luz, donde no hay electricidad, y como temo el sol de día, voy a ir de noche, sin luz. ¿Qué vas a hacer en el desierto sin luz y en la noche? Nada. ¿Por qué? Porque no vas a ver dónde andas. Probablemente vas a ir caminando en la oscuridad y te tropiezas. Te caes. Está un animal ahí venenoso, te va a picar. ¿Por qué? Porque no puedes ver. No hay luz. Mas en cambio, cuando viene la luz, todo se mira.
Es por eso que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando sale el sol, todo se ve. Y Jesús también se le conoce como el sol de justicia. Malaquías 4:2. Vamos ahí. Malaquías 4:2. Malaquías está antes de Mateo. Y vamos a leer un poquito el contexto porque a mí me gusta saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque si no, puedo estar hable y hable y hable, y si no es Biblia lo que hablo, es mejor que no lo crea. Pero mire, dice ahí en el 3:13 de Malaquías 3:13 ahí, lo mira, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, 3:13, vamos a leer desde el 3:13, para que veamos el contexto. Volvemos al 13, dice 3:13 de Malaquías, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, escuche esto, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Escuchó esa queja de los hijos de Dios? Del pueblo de Dios. Dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué significa? Le servimos a Dios en vano. Mira, servimos a Dios y estamos enfermos. Servimos a Dios y estamos en la pobreza. Servimos a Dios y no tenemos riquezas. Servimos a Dios, guardamos su ley y estamos peor que los impíos. Y el profeta Malaquías ahí lo dice. Pregunta que se hacían los hebreos, dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Mi papá me dice, honra a papá y a mamá, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve que papá me diga que obedezca la ley de Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve que yo esté en la iglesia? Si no prospero, dicen unos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sabe por qué dice la palabra debemos estar afligidos? Porque todos los días es una lucha continua, es una lucha incesante, todos los días. Debemos de afligirnos por nuestras almas, porque todos los días fallamos. Por eso la Escritura dice, debemos de andar afligidos todo el tiempo, porque el verdadero cristiano se conduele de su pecado. Si tú pecas y no sientes dolor, es porque no eres hijo de Dios. Así de simple. Pero si pecas y sientes dolor en tu corazón y lloras por dentro, dices, Señor, te fallé, es porque realmente amas a Dios y le quieres servir. Por eso los hebreos decían, ¿de qué sirve que aproveche o que guardemos su ley? ¿Y de qué sirve que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué sirve que estemos aquí? ¿No les sirve de nada estar aquí ustedes? Porque eso es lo que decían los hebreos. 15, decimos pues, ahora, mire lo que decían los hebreos. Bienaventurados son quienes, ahí dice. ¿Quiénes? Eso no es palabra de Jehová, es palabra del pueblo. Decía, bienaventurados son los soberbios. En otras palabras, bienaventurados los malos. ¿Por qué decían esto los hebreos? Y los que hacen impiedad, ¿por qué? Dice ahí, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, ¿y qué dice? Y escaparon. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor en su palabra? Ustedes están diciendo, bienaventurados los que están allá afuera, los que no conocen tu palabra, los que te rechazan, bienaventurados son ellos. ¿Por qué? Porque ellos prosperan, tienen casas, tienen carros. Es más, te ofenden
y están bien. Mas sin en cambio nosotros estamos en la iglesia, no tenemos riqueza, no tenemos carro, no tenemos casas y aún estamos enfermos. Y los de allá afuera bien sanotes que están. ¿No es eso lo que la iglesia está mirando hoy día? Entonces, 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Por los que no sabían que hay un libro de memorias, ahí lo dice. Y Jesús lo dijo, toda palabra ociosa que hablen los hijos de los hombres, darán testimonio de ella en el juicio. Jehová oye, Dios oye. Lo que decimos en el secreto, Dios lo oye. Aún los pensamientos que tenemos, Dios los conoce. No hay nada que se le escape a Dios. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, porque Él es Dios. Libro de memoria fue escrita delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Está hablando de los que piensan en Dios y los que aman a Dios. 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre los que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora viene lo que quiero que lo miremos. ¿Sabe por qué lo quise leer? Porque yo quería que usted viera cómo pensamos a veces los hombres. ¿De qué sirve servir a Jehová? ¿De qué sirve estar en la iglesia? ¿De qué sirve estar aquí? Muchos pensamos o actuamos de esa manera, porque muchas veces no lo decimos, pero con nuestras actitudes lo hacemos. Y parece que decimos con nuestras actitudes, ¿de qué sirve estar en la iglesia? ¿De qué sirve estar aquí? Mira, los impíos, los malos prosperan. Los malos no tienen necesidad de comida, tienen todo, tienen dinero. Y nosotros que estamos en la casa de Dios, muy apenas pagamos la renta, muy apenas tenemos para comer. Y ellos llegaron a decir, los hombres llegaron a decir, bienaventurados los impíos, los soberbios, bienaventurados los malos, según el entendimiento del ser humano propio. Por eso Dios dice que no debemos de confiar en el corazón, porque el corazón es engañoso. 4, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos, ¿qué dice? Léalo ahí, todos los soberbios. ¿Qué le va a pasar a los soberbios? Y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice, para los soberbios y los impíos viene juicio. ¿Y cuál es el juicio? Serán como estopa. ¿Y qué les va a pasar? No les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa eso? Que muchos de los soberbios que vemos allá afuera serán juzgados. Más aún dice, no les dejará raíz ni rama. Eso significa no descendencia. Pero ellos dijeron, bienaventurados los soberbios, mas Dios en su palabra dice, no. Los soberbios serán como estopa y los que hacen maldad. Pero ¿qué va a pasar con los que aman a Jehová? ¿Qué va a pasar con los que aman a Dios? El 2 lo dice, 4:2. Dice, mas a vosotros, ¿quiénes? A los que aman a Jehová. ¿Qué les va a pasar?
Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice Dios, nacerá el sol, ¿qué? De justicia. Y en sus alas traerá salvación. ¿Y quién trae salvación? ¿Quién es el que trae salvación? Jesús. Entonces, ¿quién es el sol de justicia? Jesús. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso significa alegría, gozo, de ser rescatados, de ser salvados. Luego dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. Dice, para los que amamos a Jehová Dios, dice, nacerá el sol de justicia. Y no nada más era una profecía para cuando viniese Jesús. No. ¿Se cumplió con Jesús? Sí. Pero esto sigue. Cada día en nuestras vidas sigue haciéndose real. Porque cada vez que nosotros miramos nuestro pasado, cómo vivimos, cómo sufrimos por culpa del pecado, y nos acordamos cómo Dios extendió su mano de misericordia y nos sacó, recordamos el sol de justicia. Y cada día es testimonio de que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Por eso dice, mas vosotros los que le teméis, o los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Qué hace la luz del sol cuando amanece? Disipa la oscuridad. Le dice a la noche, noche, ya llegué, ya no tienes cabida. ¿Qué hace el sol de justicia en nuestras vidas? Aparta la oscuridad. Ahora, para entender eso, tenemos que ver qué es la luz. ¿Qué es la luz? ¿Cuántos saben qué es la luz? Muchos dirán, los bulbos, los focos que tenemos, eso es luz. Cuando encendemos un cerillo, eso es luz. Pero si hablamos bíblicamente, la luz, primero hay que entender que Jesús dijo, yo soy la luz. Ahora, ¿qué es la luz? La luz se refiere a la verdad bíblica. ¿Qué es la luz? Es la verdad. Es la palabra. Es la verdad bíblica. Eso es luz. ¿Cómo lo podemos probar? Vaya conmigo a Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Amén. Salmos 119, 105. ¿Lo tiene ahí? Dice así: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Todos entendemos que es una lámpara, ¿verdad? Si tú vas en la oscuridad, en medio de la noche, antes teníamos que tener lámparas de aceite o de petróleo, de gas, pero ahorita ya con el celular. Hay muchos celulares que nada más los agitas y prende su luz, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús dice, o la palabra de Dios dice que la palabra, a ver, levante su Biblia. Levante su Biblia hasta arriba. Así. Eso que está levantando es luz. ¿Escuchaste? Eso es luz. Ahora puedes bajarlo. ¿Y cómo es que es luz? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra
¿Y por qué es lámpara? A ver, lo vamos a hacer con los niños. ¿Por qué crees que lámpara es a mis pies la palabra del Señor, niños? Porque en el mandamiento dice, obedece a tus padres. ¿Por qué? No nada más porque tienes que, sino que hay una promesa. ¿Cuál es la promesa de obedecer a papá y a mamá? ¿Cómo? Tu vida va a ser más larga en la tierra. ¿Verdad que sí? No nada más Dios te dice, obedece a tus padres. No, te dice, si los obedeces, tendrás larga vida. Y ese conocimiento te va a permitir discernir o entender, ¿quiero vivir mucho o quiero vivir poquito? Ahora pregunto, ¿cuántos quieren vivir mucho? Niños, ¿cuántos quieren vivir mucho? ¿Nadie? Entonces, si queremos vivir mucho tiempo, ¿qué debemos de hacer? Obedecer a tus padres. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si leemos también, hay una parte que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, entendemos que para limpiar nuestra vida debemos de conocer la palabra. Otra pregunta, para entender por qué es lámpara a mis pies tu palabra. Pregunta, ¿cuánto quieres ser inteligentes? Nada más 1, 2, 3, 4. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿quieres ser sabio e inteligente? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué debemos de hacer según la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si queremos ser inteligentes, debemos de temer a Jehová. Sabios. Pero muchos quieren ser sabios, como dice el proverbio, según su propia opinión. ¿Sabes cómo es ser sabio bajo mi propia opinión? Si usted mira este papelito, ¿qué color es el papel? ¿Qué color es? Blanco. Yo digo que es rojo. Es rojo, yo lo veo rojo. ¿Es rojo? ¿Cuántos levantan su mano conmigo que es rojo? ¿Nadie? ¿Cuántos levantan su mano que es blanco? Todos, pero para mí es rojo. Ahora, ustedes, la mayoría dicen que es blanco, pero yo digo que es rojo. Y como yo no quiero que me ganen, para mí es rojo. Aunque todos digan que es blanco, para mí es rojo. Eso significa ser sabio bajo mi propia opinión. Los testimonios, los testigos me están diciendo que este papel es blanco, pero yo digo que es rojo. Y como yo soy orgulloso y no quiero doblegar mi orgullo, entonces digo es rojo. Soy sabio bajo mi propia opinión. Por eso la Escritura es luz para nosotros. Proverbios 6:23. Vamos para allá. Proverbios 6:23. Dice así: porque el mandamiento es lámpara. ¿Escuchó? Hace rato dijimos que el mandamiento de los niños a los padres, los hijos a los padres, decir, obedezcan, honren a sus padres. Por eso dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es, ¿qué dice? Luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso antes de que empezáramos este servicio, yo les decía, obedezcan. Cuando un hermano esté predicando palabra de Dios y les dé un consejo que es sabio, obedézcanlo. Porque ahí dice,
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que la palabra es luz. La palabra es luz. Es lámpara. Es para que no te caigas. Es para que no te tropieces. Primera de Juan 1:5. Eso es referente a la luz que es verdad bíblica. Primera de Juan 1:5. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol 1:5. No creo que sea ese, hermanos. Yo estoy en Tercera de Juan. Amén, ese es. ¿Qué dice ahí? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. ¿Y a quién le mentimos? ¿A Dios? ¿Le podemos mentir a Dios? A nosotros mismos. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vio que la palabra de Dios es luz? Si nosotros creemos en la palabra de Dios como luz, no podemos estar en pleitos, no podemos estar en contiendas, no podemos estar peleándonos los unos con los otros. Más bien dice, tenemos comunión unos con otros. Y lo que le duele a mi hermano me tiene que doler, y lo que me duele a mí le tiene que doler a mi hermano, porque andamos en luz, porque no practicamos las tinieblas, no andamos en las tinieblas. Así que la luz es la verdad bíblica. Otra, la luz expone o deja en descubierto el pecado. ¿Qué es lo que hace la luz? Saca al descubierto el pecado. ¿Lo quiere ver conmigo? Juan 8, 1 al 11. Volvemos ahí. Juan 8, 1 al 11. Y ahí cuando llegue va a ver que dice la mujer adúltera. Ahora, le voy a preguntar. Bueno, vamos a leer el verso primero y luego lo entendemos. Vamos a ver, dice el 53, 7:53, porque empieza con el último verso del capítulo 7. La mujer adúltera dice, cada uno se fue a su casa. 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, miren nomás lo que les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa es una verdad bíblica tan importante. Y esta verdad bíblica, esta luz, va a sacar al descubierto el pecado. ¿De quién? De los acusadores.
Porque el pecado de la mujer se encargaron los hombres o las personas que la encontraron en el acto del adulterio. Ellos son los que sacaron a luz su pecado. Pero el pecado de estos hombres lo tenían bien guardadito dentro del corazón. ¿Verdad que sí? Y Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Estás limpio? ¿Estás sin pecado? Arroja la piedra. Y Jesús, cuando dijo esto, miren lo que hicieron. Dice el 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, ¿quiénes? Los que traían a la mujer, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, ni siquiera por Jesús, ni siquiera por otra persona, acusados por su propio entendimiento, por su propio pensamiento. Dijeron, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo la luz? ¿Qué hizo la luz según usted mira ahí? ¿Qué hizo la luz? ¿Qué hizo la verdad que dijo Jesús? Reveló los pecados de las personas que traían a la mujer. Cuando las personas escucharon que Jesús dijo, el que esté de vosotros sin pecado, aviente la primera piedra. Cuando esa palabra llegó a las mentes de las personas, al corazón, al entendimiento, ellos dijeron, yo no puedo aventar la primera piedra. ¿Sabes por qué? Porque lo que ella comete o lo que nosotros encontramos que cometía, yo también lo hago, nada más que todavía no lo han descubierto. Muchos de ellos. Muchos dijeron, probablemente yo no estoy adulterando, no estoy pecando de adulterio, pero soy un ladrón. Yo he robado. Muchos dijeron, yo no adultero, pero soy un mentiroso. Miento tan fácil. Bueno, yo no soy ni ladrón ni mentiroso, pero a ella se le halló adulterando. Yo estoy en fornicación, probablemente muchos de los jóvenes que estaban allí. Yo no puedo tirar la piedra a una adúltera cuando yo estoy fornicando. Ellos pensaron, quizás. El pensamiento de todos estos hombres eran diferentes. Unos eran adúlteros igual que la mujer, otros eran ladrones, otros eran mentirosos, otros eran fornicarios, otros no obedecían a sus padres, otros hacían otras cosas que cuando Jesús les dice, ¿están limpios? Arrójenla. Acusados por su conciencia, dice, se fueron uno por uno. Ahora dice la escritura que se fueron los más viejos primero. Imagínese vivir 70 años, 60 años, toda tu vida. Porque se entiende que habían fariseos allí. Fariseos que se vestían de ropas excelentes. Por eso Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se miran bien bonitos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Porque imagínense, si hubiese estado Nicodemo ahí, si hubiese estado Gamaliel, si hubiese estado Caifás, si hubiese estado ahí el sumo sacerdote del templo, al escuchar Jesús decir, ¿estás limpio? Avienta la primera piedra. Y si Nicodemo no lo hizo, si hubiese estado ahí, si ningún fariseo pudo tirar una primera piedra, significa que ellos no estaban limpios.
Bueno, no estaba el sacerdote quizá, ni estaba el sumo sacerdote, pero habían fariseos, habían aquellas personas que conocían la ley, y había escribas, y había muchos del pueblo, y ni los escribas, ni los fariseos, ni los del pueblo se atrevieron a tirar una sola piedra. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban en pecado. Todos fueron acusados por la verdad de Jesucristo. Por eso la luz saca los pecados. Ahora también la luz se refiere a santidad o pureza. ¿Qué significa santidad? Estar limpios, estar puros. Primera de Juan 1:6. Y ya lo leímos, donde dice, bueno, lo vamos a leer otra vez para que no se nos quede en el aire eso. Primera de Juan 1:6. Vaya a Primera de Juan, no vaya a Tercera de Juan como yo hace rato. Primera de Juan 1:6. Dice ahí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que si yo digo que soy en la luz, pero fuera de mi casa, ¿cómo se dice? Engaño a mi mujer, aunque yo esté en la iglesia predicando, pero si yo tengo otra mujer por ahí, estoy en la oscuridad, estoy en tinieblas. Si yo digo ser cristiano, pero mis actos no son las de un cristiano, estoy viviendo en la oscuridad. Por eso Jesús en Apocalipsis dijo, mejor es que seas caliente o frío, pero no tibio. No podemos estar un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Hermano, entonces usted no peca, sí, pero no vivo en el pecado. ¿Sí me entienden? No vivimos en el pecado. Esa es la diferencia. Por eso el apóstol Juan lo dijo él mismo. Él lo dijo así: hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2, para que no pequéis. Pero dice, y si alguno cometiere, no es porque quiere estar ahí, ¿verdad? Dice, y si decimos que no hemos pecado, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos han visto a un perro vomitar? ¿Cuántos han visto? Levante su mano. ¿Verdad que sí lo hemos visto? Ahora, ¿por qué cree que el perro vomitó? ¿Porque tiene hambre? ¿Qué vomita para empezar el perro? Vomita comida. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hace el perro cuando vomita? ¿Se dice "Iu" y se va? ¿O qué hace? Lo empieza a oler. Vomita y lo empieza a oler. ¿Sabe por qué? Porque el olor del vómito, del propio vómito del perro, le atrae. Porque por naturaleza el perro es carroñero, le gustan los desechos. Aunque nosotros los tenemos en casa, ahí le damos comida limpia, le damos su comida croqueta, lo que le damos. Pero si él huele algo que le atrae a la nariz, que aunque sea carne podrida, se lo va a comer, porque es perro. Y suena duro, pero Jesús lo dijo, o la escritura lo dice, que cuando nosotros volvemos al pecado es como el perro que vuelve a su vómito. Ahora, la conciencia del perro no dice, ay, es mi vómito, me lo voy a comer otra vez. No dice, ay, qué asqueroso. No, el perro dice, me lo voy a comer otra vez. Para el perro dice,
el vómito es delicioso. Y lo echa, y después de haberlo echado, se lo vuelve a comer. Y todos ponemos nuestra carita como, "Ew". Pero dice la Escritura que si nosotros vivimos en el pecado, después de que Jesús nos sacó del pecado, volvemos al pecado, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, dice la Escritura, somos como el perro, que vomitó y se lo vuelve a comer. Por eso Jesús dice, o nos invita a decir, si ya te salvó el Señor, si ya te limpió, mantente limpio y no vuelvas al pecado. Más, estando en el camino, puede ser que pecamos sin darnos cuenta. Puede ser que un día yo salí de la iglesia y estaba tan preocupado que mi mirada lo tomaron como una mirada de malos amigos. Y si yo me doy cuenta que le fallé a un hermano, voy y le pido perdón. ¿Por qué? Porque no era mi intención, pero le fallé. Por eso dice, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No vivimos en el pecado, pero si pecásemos, abogado tenemos. Esto de la luz, hermano, lo podemos extender. Si quisiéramos, lo podemos extender todo el año estudiando de la luz. ¿Qué es la luz? Ahora mire, yo le puse así como los roedores, los insectos huyen al ver la luz, de una forma similar, la verdad de la palabra de Dios expone los pecados. Aquí en los Estados Unidos, las casas no son como en países latinoamericanos. Las casas en Estados Unidos son forrados, pero por dentro tiene madera, ¿verdad? Y a veces en las paredes, debajo de la cocina, a veces hay pedacitos de huecos donde se queda, porque no se fue, ¿cómo se dice? No fue bien puesto el béisbol o los cajones de la cocina y quedan espacios así, chiquititos, ¿verdad? Y basta con que una sola cucaracha deje sus huevos allí para que eso se haga una plaga. Una sola cucaracha. Y cuando haya una plaga de cucarachas en una casa, ¿sabe a qué hora salen las cucarachas para buscar comida? ¿En qué momento salen las cucarachas? Cuando no hay luz. Claro, tú puedes ver una cucaracha ahí en el día caminando por ahí, pero es que esa no tenía sueño. Pero si tú te levantas a las 12 de la noche, y aquí en Estados Unidos se mira mucho eso, porque lamentablemente vivimos en un país donde todo es trabajo, 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 trabajo. Y a veces dejamos la comida ahí nomás tirada o hacemos y lamentablemente digo eso. Pero una casa infestada de cucarachas, a las 12 de la noche te levantas, prendes la luz y ellos salen a correr a buscar su escondite. Salen a buscar dónde entrar, porque ellos odian la luz. No les gusta la luz. ¿Por qué saben que, por qué no les gusta la luz a las cucarachas? No sé si tienen entendimiento, no lo sé, pero probablemente ellos saben que los van a matar. Entonces, o es el instinto que Dios le puso, que cuando vean la luz se van. Pues sabe que los pecados, cuando llega Jesús al corazón, así es. Cuando la luz del evangelio llega al corazón, a una vida, las cucarachas, estoy hablando del pecado, se tiene que ir. Ahora, si el pecado vuelve y vuelve y vuelve, probablemente no está la luz. Así de sencillo. Probablemente estamos en la iglesia queriendo ser cristianos o creyéndonos ser cristianos,
pero la verdad no lo somos. Porque no tenemos control de nuestras emociones, ni tenemos control de nuestras tentaciones. Eso significa que probablemente Jesús no se está reproduciendo en nosotros, o no tenemos el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque con cualquier cosita nos caemos, con cualquier cosita nos debilitamos. Mas sin en cambio, cuando llega la verdad del Evangelio y lo creo con todo mi corazón y lo abrazo para, como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Y así entonces podemos avanzar en el camino del Evangelio y nada ni nadie nos va a separar del amor de Jesús. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará? ¿O qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Espada? ¿Qué nos separará? ¿Sabe lo que nos puede separar del amor de Dios? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos salva, nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros no buscamos permanecer, entonces podrá ser que volvamos a nuestra vida anterior y no solamente vamos a ser igual, vamos a ser peores, porque ahora vamos a ser unas personas mundanas conociendo la palabra. Por lo menos antes éramos mundanos sin conocer. Íbamos a jugar sin conocer palabra. No sabíamos que Jesús decía, nada te podrá separar de mi amor. Pero ahora si nos alejamos del Evangelio, nos vamos al mundo otra vez. Allá estamos en el mundo sabiendo de la palabra de Dios. Y sabes, solo un milagro nos hará volver si es que vamos al mundo después de haber conocido el Evangelio. Solamente un milagro nos puede restaurar. ¿Se perderá la salvación, sí o no? Yo escucho argumentos que dicen que la salvación no se puede perder, porque Dios lo que te da no te lo quita. Y es cierto, ese argumento es válido. ¿O no sabían que cuando Dios te da algo no te lo quita? Dios no te lo quita. Vamos a decir, Dios, dame un carro. Ya el carro me lo dio el Señor. ¿Ahora te lo va a quitar? No, tú lo vas a vender. Ahora, ¿cómo es la salvación? La salvación Dios te la da. Sí. ¿No te la quita? No. Pero uno lo puede desechar. Tú mismo, yo mismo, lo puedo desechar. Los que dicen salvos para siempre salvos, se atreven a hacer pecados porque ellos creen que para siempre son salvos. Entonces, ¿por qué Jesús o por qué Dios o por qué Moisés? Empezamos de Moisés. ¿Por qué Moisés dijo, si no los perdonas a ellos, bórrame también de tu libro? ¿Qué significa borrar? Porque ya estaba escrito. Y si estaba escrito y lo borras, significa quítame. ¿Y por qué Jesús también puso en su palabra que el que soporte las luchas, la prueba, en otras palabras lo digo, pero dice que no borrará su nombre del libro de la vida? Cada uno de nosotros tiene que guardar su salvación, no porque Dios te la quite, sino porque tú mismo te puedes apartar. Si llegamos allá y los que dijeron salvos, siempre salvos, pecaron y se salvaron, ¿quién soy yo para decirle a Dios otra cosa? Pero si ellos pecaron y creyeron salvos, siempre salvos, y pecaron, y que Dios les diga, ¿sabes qué? Esto no era así, ¿se pierden? Será Dios su voluntad y su soberanía. Entonces, la luz echa fuera el pecado. Le puse el ejemplo de las cucarachas.
Cuando las cucarachas ven la luz, salen corriendo. Así también los pecados o nuestros pecados, cuando llegó Jesús, se fueron. Muchos de nosotros estábamos o llegamos aquí a los Estados Unidos y lo primero que aprendimos en el lenguaje inglés fueron las groserías. Eso es lo primero que nos enseñaron. Pero cuando llegó la luz, eso se fue. Eso se fue porque tiene que irse. Nadie puede decir, soy cristiano y ofendo a mi pareja, ofendo a mi hermano, ofendo en el trabajo o digo groserías en el trabajo. ¿Sabes? Si dices groserías en tu trabajo, no eres de Dios. Ni siquiera mientes a Dios, te mientes a ti mismo. Porque en la iglesia dices, Dios te bendiga, y allá maldices. Porque dice la Escritura que de un corazón, de una boca no puede salir aguas cristalinas y aguas sucias. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, es tan fácil saber si somos salvos o no. Nadie tiene que venir y decirte, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. No, tú mismo debes de saber. En sí la Escritura dice, el Espíritu que habita en nosotros nos da testimonio de si realmente somos hijos de Dios o no. Tú te debes de sentir hijo o hija de Dios, o simplemente dices, yo no estoy seguro. Y si no estás seguro, para eso estás aquí, para que te asegures. ¿Cómo se limpian los pecados? ¿Cómo podemos reconocer nuestros pecados? A través de la exposición de la palabra de Dios. Es muy triste cuando encontramos predicadores que leen un versículo y se avientan una hora hablando de cuánta cosa por un solo versículo. Más aún le cambian el sentido al texto y dicen lo que no dice el texto. Y se avientan una hora hablando de motivación personal. Hablando de que ustedes pueden, de que esto, de que aquello. Y cuando personas se atreven a hablar acerca de cómo debemos conocer nuestra vida personal, muchas veces no es bien recibido. Es que, hermano, yo no te tengo que decir si eres pecador o no, tú lo sabes. ¿Y cómo lo sabes? Por la exposición de la palabra. El apóstol Juan nos dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Jesús, tenemos comunión unos con otros. Si tú estás en pleito con un hermano o una hermana, la Escritura te lo dice, no yo, te dice, estás en tinieblas. Si tú tienes pleito con alguien, arregla tu vida, porque estás en tinieblas. ¿Y cómo lo sabemos? Si no lo leemos, si no lo escudriñamos, si no lo ponemos en las predicaciones, ¿cómo vamos a saber? El profeta dijo, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrás que estás en pecado si nadie te dice a través de la palabra que estás en pecado? Yo no le estoy diciendo, usted tiene pleito con su hermano, arréglese. No, estoy diciendo, si tú sabes, no porque yo lo sepa, si tú sabes, arregla tu vida. Vaya conmigo a Juan 3:19, por favor. Pero antes de Juan 3:19, quiero que vaya conmigo al Juan 1:1. Ya dijimos que la palabra es la luz, que lámpara es a mis pies tu palabra, cómo es que Dios nos recomienda adherirnos a la palabra, a obedecerla, vivir por la palabra. Pero en el 1:1 de Juan
nos dice que la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El 6, vamos a leer todo. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué significa eso? Si Dios está en tu vida, el Satanás, sus demonios, aún el mismo infierno tiene que salirse de donde tú estás. ¿Por qué? Porque está la luz de Jesús en ti. Así de sencillo. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo? Jesús. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Qué es la palabra para nosotros? Luz, lámpara, lumbrera a mi camino. ¿Y quién se hizo carne siendo verbo? Jesús. Entonces Jesús con toda autoridad dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso significa eternidad. Si tú estás en la luz, vas a tener vida eterna. Fíjese, apenas estamos en el verso 12 y nos falta avanzar hasta donde termina, para donde decimos que estas palabras las dijo en el lugar de las ofrendas. Ahora, el que cree en Jesús tendrá vida eterna, y Jesús no miente. Solo debemos nosotros ser sinceros y pedir a Dios misericordia. Juan 3:19, ahora sí vamos para allá. Juan 3:19. ¿Qué es lo que condena al ser humano? A ver, les voy a preguntar valga la redundancia, una pregunta. ¿Qué es el mayor pecado del ser humano hoy en nuestros días? ¿Cuál es el mayor pecado del ser humano hoy en nuestros días? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo? Hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué dijiste? El ver cosas malas. Pero basado en la palabra de Dios, sabe que el peor pecado, porque todo lo demás viene por uno solo. ¿Cuál es? No creer. Y Juan lo dice ahí en el 3. Vamos a ver. 3:16 vamos a empezar. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer? Significa credulidad, contrario a la incredulidad. O sea, creer y no creer. ¿Verdad? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Credulidad, creer en Jesús. El que no cree, más bien, el que cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. No dice será condenado, dice ya ha sido condenado el que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mire la condenación. Ahí viene la condenación. Póngame atención ahí, por favor. Por no creer, que es el mayor pecado de nuestra generación, el no creer. ¿Sabe? Como dato nada más personal, como un dato así. ¿Sabe que en México, quiénes llegaron a colonizar México? ¿Saben? Los españoles. Y pasa aquí en Estados Unidos también, hermano, no se crea. Mira,
En España salieron los sacerdotes, los jesuitas, las órdenes religiosas que tenían en España, los dominicos y tantos que llegaron a México. Y ellos traían, entre comillas, el evangelio, traían un evangelio torcido, pero trajeron la Biblia, le enseñaron a los indios a ver la Biblia como palabra de Dios, de lo poco bueno que enseñaron, ¿verdad? Pero en España salieron los católicos, los reyes católicos mandaron a los sacerdotes a evangelizar México. Mas sabe que ahorita uno de los países con mayores católicos es México. ¿Ok? Ahora sabe que en España se está perdiendo aún el catolicismo, el cristianismo, y se está volviendo España en un país ateo. Sí lo sabe, ¿verdad? España se está convirtiendo en un país ateo, ya no creen en Dios. Y ellos fueron los que trajeron la Biblia a México. Ahora ellos dicen no hay Dios. Ahora, ¿saben ustedes que los ingleses vinieron, vaya la redundancia, no, los ingleses vinieron desde Inglaterra, llegaron a Rhode Island, en Virginia creo, llegaron los primeros pobladores que venían de Inglaterra, se establecieron ahí, fundaron una nación evangélica, Estados Unidos, el juramento a la bandera dice una nación bajo Dios, right? One nation under God, ¿verdad que sí? Así dice. Pero ¿sabe que los Estados Unidos ahorita ya no quieren a Dios? Inglaterra tampoco. Ya no quieren a Dios. Ay de nosotros según las agendas políticas de estos días. Por lo menos antes cuidaban nuestras iglesias. No sabemos lo que viene ahora. Las naciones que antes predicaban el evangelio hoy no quieren nada con Dios. Incredulidad. El 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Cuál es la condenación? Escúchenlo, dice, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo, Jesús. ¿Quién trae salvación en sus alas? El sol de justicia, ¿se acuerda? ¿Y quién es el sol de justicia? Jesús. Entonces dice, esta es la condenación. Si le podemos cambiar un poquito ahí, en lugar de poner la luz vino al mundo, es Jesús vino al mundo, le pudiéramos poner. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, la luz, y los hombres amaron más a Satanás, las tinieblas, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mira, hermano, niños, ninguno que esté allá afuera engañando a su esposa, a su esposo, ninguno que esté allá afuera diciendo groserías, muchos niños golpeando a sus padres, muchas personas faltándole respeto a sus mamás, matan a sus papás, matan a sus mamás. Ninguno de ellos se va a meter a una iglesia a adorar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura lo dice, porque sus obras son malas. Ahora entonces, ¿significa que yo estoy aquí porque mis obras son buenas? En parte sí, ¿sabes? Te voy a decir, ¿por qué? Porque no estamos aquí por buenas obras. Estamos aquí porque somos salvos. Y cuando fuimos salvos, Jesús nos dice, produce buenas obras. Yo no estoy aquí por ser muy bueno. Yo estoy aquí porque Jesús me salvó. ¿No es eso maravilloso? Pero las obras que hago, las hago no por mí mismo, sino para dar testimonio que la luz está en mí. Pero si yo hago y digo cosas que no van con el evangelio, entonces no soy salvo. Realmente solamente amo la oscuridad.
Dice, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se acuerdan de las cucarachas? Las cucarachas aman estar en donde no hay luz. Se meten a las paredes, se meten donde no hay luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no le gusta la luz. ¿Tú crees que una persona que engaña a su esposa allá afuera va a querer venir a la iglesia? No, ¿por qué? No le conviene. No le conviene estar donde se le diga, estás pecando, estás en adulterio. No le conviene. Ellos quieren vivir una vida tan tranquila haciendo sus cosas sin que nadie les diga nada, por lo cual no van a venir. Jesús dice, o en el Hecho de los Apóstoles, ahí se dice que Dios mismo iba añadiendo a la iglesia los que debían ser salvos. Hay muchos adúlteros allá afuera que Dios los va a llamar para que sean salvos, pero Él lo va a hacer, porque por ellos mismos no van a venir. Dios añadirá a su pueblo los que han de ser salvos. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué hace? No viene a la luz, no va a venir, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dio cuenta? Para que no le digan dónde está mal. 21, más. Usted está aquí, está escuchando que no debe de pecar. Dice, más, el que practica la verdad viene a la luz. Y no porque seamos tan buenos, pero intentamos practicar la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dio cuenta? El que vive en pecado allá afuera no va a querer la luz, pero nosotros ya estamos aquí. Mantengámonos en la luz. Y no nada más mantengámonos en la luz, sino que también demos testimonio de la luz. Jesús reprocha la incredulidad de cómo la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando dijo estas palabras de yo soy la luz del mundo, le dijeron a Jesús, eres falso. Juan 8. Me gustaría continuar. Siento que ya agarré el hilo y nos vamos. Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Pero entendió algo, ¿verdad? Hoy se lleva algo, ¿verdad? ¿Entendió quién es la luz? ¿Entendió quién es Jesús? ¿Qué es la luz? ¿Quién es Jesús? ¿Entendió que si no queremos nada de Jesús es porque andamos mal? ¿Es porque andamos en tinieblas? Porque todo aquel que aborrece la luz, sus obras son malas. Mas el que viene a la luz, ¿qué dice ahí? ¿Lo leemos? 21 de 3:21 de Juan. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que viene a la luz es para que Dios se glorifique en su vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Hermano, mientras que yo leo Juan, realmente si usted quisiera leer Juan, entenderíamos cómo es el amor de Dios. Y mientras que vas leyendo, te va descubriendo quién eres, lo malo que somos. En realidad la palabra debe de condolernos, debe de mostrarnos a nosotros mismos de cómo somos. ¿Sabes? Hay muchas mujeres, hermanas, en realidad mujeres en general, y aún hombres, que no les gusta que en la cara les salga un barrito. ¿Saben qué es un barrito? No sé cómo se dice en inglés. Un granito, ¿verdad? Y que como no nos gusta eso. Pero ¿sabes?
no nos vamos a dar cuenta de que tenemos un barrito acá, uno acá y otro acá, si no vamos ¿a dónde? Al espejo. Ok, está el espejo acá, pero está oscuro. ¿Voy a ver lo que tengo en mi cara? No. Necesito que se prenda la luz. Y cuando se prende la luz, se refleja el espejo y dices, tengo 4 barros, tengo 4 granitos. Los hombres no somos tan, ¿cómo se dice? Tan afanosos en ese sentido. Nosotros nos ponemos a ver y a querer tapar el granito o a ponerle algo ahí, no. Pero las mujeres sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? La palabra de Dios, ¿se acuerda? La palabra de Dios es luz. Pero también la palabra de Dios es espejo. En sí, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos en la luz y estamos en el espejo. Y así como cuando tú te miras al espejo y dices, tengo un granito acá, tengo otro granito acá. Cuando lees la palabra de Dios, lees y entiendes y dices, tengo esto en mi corazón, lo tengo que sacar. Me estorba esto en mi corazón, lo tengo que sacar. La Biblia dice que mis obras tienen que estar en Dios y yo lo estoy haciendo por mí mismo. Quiero vanagloria yo, quiero que me miren, pero la Biblia dice que no debo de ser yo, tienen que mirar a Jesús en mí. Eso es lo que significa estar en la luz y mirar cómo Dios nos quiere purificar. ¿Se acuerda del granito que le puse? De ejemplo, las mujeres más que nada, le ponen un parche para que no se vea. O le ponen un poquito más de maquillaje para que no se note. Mas en cambio, cuando venimos a Jesús y tenemos pecado, no le pone un parche a nuestro pecado, ni le pone maquillaje a nuestro pecado. ¿Sabe lo que hace? Lo quita, lo borra, lo desaparece y dice que lo echa a lo profundo de la mar. Y allá se queda, hasta allá abajo en lo profundo de la mar. Y dice, Jesús hace eso, lo tira hasta allá para no acordarse jamás de ellos. ¿Te perdonó Dios un pecado? ¿Sí o no? ¿Tú te acuerdas de ese pecado? Dios no. Así es Dios. ¿Le pegaste a tu mamá y pecaste en eso? ¿Le pediste perdón a Dios? Dios te perdonó, lo echó a lo profundo de la mar. Y cuando vienes otra vez y le dices, Dios, te pido perdón porque pegué a mi mamá. Y el Señor dice, yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, Señor, hace 20 años. Yo hace 15 te salvé. Lo que pasó hace 20 años, yo no me acuerdo. Aún si pecaste ayer y puedes pedirle perdón hoy, ya mañana el Señor no se olvida, no se recuerda. Los que nos acordamos somos nosotros. ¿Y sabes por qué Dios no nos borra el recordar lo que fuimos perdonados? Para que seamos agradecidos. Para que le des gracias a Dios que te salvó y te perdonó. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor, porque me salvaste y me perdonaste? Vamos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque mis pecados los lanzaste a lo profundo de la mar y ya no te acordás de ellos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu hermosa palabra que hemos escuchado en esta mañana, Señor. Señor, como dice tu palabra, Señor, es lámpara para nuestras vidas, lumbrera nuestro camino, Señor. El mayor pecado de nosotros es no creer en tu palabra, incredulidad. Pero los que estamos aquí hemos creído que tú eres Jesús, tú eres Dios y nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que nos mantengas en el camino, Señor. Aun cuando vengan luchas y pruebas, manténnos siempre en tu camino, Dios. Ese es nuestro mayor deseo y anhelo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que quede atesorado en nuestro corazón
No nada más los adultos, sino los niños, que sepan que tú eres la luz de la vida, Jesús. Tus palabras son tan reales, tus palabras son vida. Tú dijiste, yo soy la luz, y nosotros creemos que tú eres nuestra luz, la luz de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te rogamos misericordia y bendición para nuestras vidas. Amén, amén, amén.